Ya, listo, Pablo. Puedes comenzar. Muchas gracias. Ya, está bien. A ver, un toque compartir en pantalla. Me dices cuando se puede visualizar, por favor. Sí, se puede ver muy bien. Ya, perfecto. Hola chicos, ¿cómo están? Otra vez, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, bueno, me presento un poco, ya me presenté un poco en el grupo. Este, Egresé el año pasado, del 2021-2, y actualmente estoy trabajando para una minera eh, llamada la minera Cerro Verde, que está ubicada en la ciudad de Arequipa. Principalmente en la producción de cobre, cátodos de cobre y molibdeno. Y bueno, básicamente eh, hablarles un poco de la estabilidad, ¿no? Ya que pude estar, bueno, sigo ahora en el área de geotecnia y lo bueno de la empresa que me da acceso a todos estos software que sirve para lo que es el análisis, ¿no? De estabilidad, de todo eso. Bueno, aquí tenemos un poco de lo que es de la familia Rocksign. Aquí tenemos lo que es el slide para estabilidad de taludes, el rockfall para caída de rocas, eh, el, el rock topple para las fallas en lo que son rocas por volteo, por cuña, planar. Y bueno, lo que hoy básicamente hablaremos es del slide en 2D. Pero para esto hay que tener en claro unos conceptos básicos de lo que son un talud, ¿no? Estabilidad de talud y todo eso. A ver, un momento, déjame compartir mi pantalla. Ya, ahora sí. Se puede ver, ¿no? El slide. Sí, Pablo, se puede ver. Se puede ver. Mm, ya, perfecto. Bueno, en cuanto al contenido de de esta presentación, de esta capacitación, tenemos que primero contenidos básicos, conceptos básicos de los taludes, factor de seguridad, muy importante, el cálculo de la estabilidad por equilibrio límite, abundaremos un poquito más, existen diferentes tipos de cálculos, pero el que hoy en particular y con el que el slide trabaja principalmente es el de estabilidad por equilibrio límite y lo que es la superficie en falla. Conceptos básicos, ¿no? Como bien comenta Rodrigo, si es que en algún momento quieren profundizar en algo, tienen alguna pregunta, por favor no duden en preguntar. Estamos aquí para todos aprender un poco. Entonces, empezamos. La definición de un talud. Qué es el talud? Es la superficie que se forma con un ángulo en el plano horizontal de referencia, definido una frontera interior y la atmósfera, ¿no? Como se puede observar aquí, aquí está la horizontal y aquí está la referencia y ahí crea una frontera, ¿no? Entre la atmósfera y el interior, que sería el talud. La ruptura básicamente ocurre cuando la tensión de sollevamiento en el macizo del talud o el talud eh, es de mayor resistencia y por eso ocurre lo que es la ruptura, es el concepto. Y finalmente tenemos el deslizamiento, que es el movimiento de la masa de suelo o roca en relación a la superficie de ruptura, eh, que bueno, que lo veremos un poquito a profundidad más adelante. Posteriormente de la ruptura se lleva el movimiento que genera principalmente la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, principalmente tenemos dos tipos de talud, talud artificial y el talud natural, como una que vamos a aplicar un poquito que son sus partes. Tenemos el pie de talud, tenemos la pendiente, y por lo general aquí se forman banquetas. Bueno, aquí tenemos, a comparación del artificial, es bueno, por la misma mano del hombre, ¿no? O máquina podría ser. De lo natural, como se puede observar, no es tan recto, tiene por erosión, tiene pequeñas curvaturas. Entonces vamos a analizar un poco lo que son los tipos de taludes, ¿no? Básicamente existen, estos son los principales tipos de taludes. Talud natural, como ya comentamos, los taludes por carretera, que principalmente se hacen roca. Para los que hayan viajado al centro del Perú, por lo general los cerros hacen este tipo de diseño, ¿no? Para que son las carreteras. Los taludes de presa, comentándoles un poco, lo que es la minería siempre tienen su presa de relaves, ¿no? Eso es lo que también los que son civiles, los geotecnios, estamos muy metidos en esto porque estamos analizando constantemente la estabilidad de esto, ya que todos los días se va llenando con relave esta parte. Aquí existen tres tipos de presas. La que se encuentra actualmente, la que yo me encuentro trabajando, ahí tenemos dos presas, llamada una presa enlosada y otra presa en linga, que la construcción es en eje central.
Esos diseños, una pequeña acotación, es que el diseño de aguas arriba ya no se usa en el Perú por el diseño porque es muy crítico, tiene demasiados fallos, porque ahora último, hace unos años en Brumadinho, es un lugar en Brasil que se encuentran muchas mineras que trabajaban en base a este tipo de presas, ¿no? Para que tengamos un poco de conocimiento, y son las que principalmente las que han fallado, por eso ya se ha desechado este tipo de diseño. También tenemos la talud por terraplenes, que vendría a ser estos, y la talud de excavaciones, ¿no? Con lo que vamos a hacer nosotros, con métodos de sótanos y las edificaciones. El tipo de falla, principalmente son estas. Tenemos el tipo de falla circular, falla planar, falla por cuña, falla por volteo, falla por pandeo y pateo. Las fallas planar de cuña y por volteo principalmente se enroca, como se puede observar en esta imagen y en esta imagen. La imagen del medio y la imagen derecha, ¿no? La imagen del medio podemos ver, ahí está la superficie planar de falla, como se lo pueden observar, y la falla por cuña. La falla por circular se da por lo general en lo que son los suelos. Para poder entender un poquito mejor, debemos entender la reducción de la resistencia, a qué se debe principalmente, ¿no? Tenemos tres factores, principalmente las características inherentes del material, que está ligado directamente con lo que son los suelos colapsables, ¿no? Que tenemos a veces, el suelo naturalmente se encuentra en una condición dilatante o contractiva, ¿no? Que son se podría decir, más críticos, hablando principalmente del suelo contractivo, ya que estos, al entrar en contacto con el agua, la presión de poros aumenta y estos tienden a, como su nombre dice, a contraerse, ¿no? Y por eso provocar fallas. Otro también tenemos los suelos expansivos. Como sabemos, tenemos arcillas expansivas, que su volumen está relacionado directamente cuando el volumen de agua aumenta, también aumenta su volumen total. Entonces eso también afecta a lo que es la reducción a la resistencia. También otros cambios de factores o variables, como podría ser el interpelarismo, la lluvia, que afecta aumentando, ¿no? Cuando aumenta la lluvia, tenemos claro que también aumenta el peso, ¿no es cierto? Entonces eso también es una de las causas. También los sismos, y también obviamente que la geometría, ¿no? Es muy fundamental y muy importante, ya que cuando más pendiente tenga mayor más peso y mayor probabilidad de que pueda deslizarse, no pueda fallar. Entramos a un concepto muy importante, que es el factor de seguridad. El factor de seguridad, como se puede observar aquí, es la división principalmente, bien resumido, es muy resumido, pero para tener todos una idea bien clara y bien básica, que el factor de seguridad es la resistencia de corte entre los esfuerzos movilizadores. La resistencia de corte, como se puede observar, son estas líneas celestes que estamos aquí, que están relacionadas directamente con los parámetros de resistencia que tiene el suelo, que todos conocemos, que es el ángulo de fricción y la cohesión, ¿no es cierto? Y los esfuerzos movilizadores están relacionados directamente con el ángulo que forma el talud, con el plano horizontal, también la presión de poros, ya que al aumentar la presión de poros también disminuye el esfuerzo efectivo, ¿no es cierto? Y también con el peso, ¿no? También aumenta el peso y también esto provoca que este esfuerzo movilizador sea mucho mayor, y por eso se crea este factor de seguridad. ¿Qué factor de seguridad emplear? Básicamente, según AASHTO, tenemos para taludes temporales y para taludes permanentes. Para taludes temporales tenemos estos estático y sísmico, y también tenemos para condiciones estáticos y estudios sísmicos. La condición sísmica básicamente es que el talud se considera, al momento del sismo, se consideran fuerzas horizontales, ¿correcto? Se considera fuerzas horizontales y verticales, ya que el sismo provoca eso en un talud. Entonces, por eso se llama un análisis tanto estático como sísmico. Como se puede ver, según la norma de mi bien de construcción, que tenemos la C020, para un talud tenemos patrón permanente para un estado estático, tenemos 1.5, y para un estado sísmico o pseudoestático, que más adelante en el slide vamos a profundizar un poquito más en esto, en ese coeficiente, que se halla con el PGA, que es la aceleración máxima que ocurre por un periodo de retorno.
Bueno, un poquito comentándoles lo que hacemos en lo que es ese dato lo podemos sacar de la norma de sismo resistencia. Si es que lo ideal sería tener un estudio de peligro sísmico, ¿correcto? Este peligro sísmico puede darte un PGA más exacto y se puede analizar de mejor manera. Sin embargo, si es que no contamos con eso, tenemos nuestras normas que nos ayudan bastante y también nos pueden aportar bastante en cuanto a este factor, ¿no es cierto? Bueno, entonces entramos en lo que es el cálculo de estabilidad por equilibrio límite. Cuando hablamos del cálculo, tenemos principalmente dos métodos: el equilibrio límite y los métodos numéricos. Los métodos numéricos son métodos que usan los elementos finitos, que usan las deformaciones, que hay software como el Plaxis, que abarca estos aspectos. Pero por ahora y por el slide también, para ser más simplificado, usamos los métodos de lo que se llaman las dovelas, que creo que bueno, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Pero igual vamos a dar una breve repaso sobre esto. En cuanto a los métodos de equilibrio límite, también tenemos los métodos exactos, que son las rupturas, que son para lo que son rocas, ¿no es cierto? Y de las dovelas tenemos los métodos aproximados y los métodos más precisos. Estos métodos hay que tenerlos muy en claro, por favor, porque son los métodos que vamos a ingresar al slide. ¿En qué se diferencia, básicamente, no? El método de las dovelas, como ya sabemos, son crear una superficie potencial de falla, que es una circunferencia que tiene un radio, y esto dividirlo en pequeñas dovelas, ¿no es cierto? Que tiene su fuerza normal, fuerza cortante, y bueno, la fuerza entre dovela y dovela, su peso. Bueno, entonces, lo que principalmente se diferencia de los métodos aproximados, de los métodos precisos, es que los métodos precisos usan esta interacción entre dovela y dovela, cosa que los métodos aproximados no lo usan. Usan más la cortante y el peso. Y básicamente, por ejemplo, Felenius usa lo que es momentos, no usa fuerzas, usa momentos. Bishop de igual manera, a comparación de los métodos precisos, que sí en su análisis sí usan estos métodos de interacción entre dovela y dovela, y por eso son los métodos que se usan más, ya que son como se podría decir, los métodos más estrictos, ¿correcto? Son métodos más estrictos y son métodos que nos ayudan a ser más conservadores al momento de analizarlo. Entonces, tenemos el Morgan Price, Spencer y el Bishop riguroso. Principalmente lo que se usa ahora en Mina, y lo que recomiendan en el área también es usar Spencer. Bueno, si es que más adelante podemos también profundizar un poquito en eso, no hay un problema, porque también es muy, muy interesante cómo se puede hallar estos dos, ¿no? Ya, entonces, en cuanto al cálculo de estabilidad, hay que tener ciertos criterios para poder analizar en el slide. Y son principalmente estas consideraciones. La superficie de falla es constante. Estas consideraciones que se van a obtener no pasan en la vida real. Son suposiciones, son consideraciones para que se pueda emplear este cálculo de estabilidad. Por eso en un principio se está hablando de que son métodos no exactos. Por eso el nombre de no exactos, porque simplemente porque la falla no ocurre de una manera circular, no ocurre de una manera, no tiene una manera geométrica para que un talud pueda fallar. Entonces son consideraciones que tenemos que tener en claro para poder entender, ¿no? Y poder aplicar. ¿Y por qué aplicar? Porque entonces esa es una de las consideraciones. Otra consideración es que la superficie de falla es de tipo geométrico, que como les digo que no pasa en la realidad, pero para este caso del cálculo de estabilidad por equilibrio límite lo vamos a considerar de esta manera. Vamos a considerar que son circulares, y también vamos a ver más adelante que puede haber fallas de manera por bloque. Otra consideración es que la masa se desplaza como un sólido rígido. Y es por eso, comentándoles un poquito, para el análisis de estabilidad se usa tres principales análisis, ¿no? Como les comenté arriba: el estático, el pseudoestático y uno más, que es el posísmico. Por ahora vamos simplemente a hablar del estático y el pseudoestático. Y ahora último, o sea, tenemos que entender en claro qué se usa cada uno, pero aquí quiero dar un hincapié, porque para
ahora se está usando más lo que es en el análisis pseudoestático, lo que es el Plaxis, ya que el Plaxis te puede dar una mejor interpretación de qué son las deformaciones. Ya bueno, entonces esta consideración también que no es cierta, pero la tenemos que considerar. El que el suelo es isotrópico, también una consideración que tampoco es cierta, ya que un suelo puede estar en un mismo estrato, pero no tienen las mismas propiedades. Y aquí también que la sección típica promedio. Si es que, por ejemplo, en una presa, no todas las secciones son de la misma sección transversal o la misma sección axial, disculpa. Entonces, se tiene que tomar muchas o tener un criterio, ¿no? De cuál podría ser la sección más crítica. O sea, esto es como uno de los que tenemos que entender, porque no analizamos todo el talud, solo analizamos secciones típicas promedio. Entonces, con eso en claro, podemos analizarlo. Y el cálculo es en 2 dimensiones. Entonces, son estas condiciones que tenemos que tener muy en claro para poder analizar este cálculo de estabilidad, que no son ciertas, vuelvo a aclararlas, pero tenemos que considerarlas en cuanto al el cálculo de la estabilidad por equilibrio límite. La superficie de falla, como bien ya he mencionado, aquí son algunas recomendaciones que nos dan para poder analizarlo en lo que es el slide. Cuando el talud es homogéneo, se hace el más común se hace una búsqueda de una falla circular, ¿no? Como se puede ver, una falla circular. Cabe recalcar que el factor de seguridad cada de estas líneas es un factor de seguridad, ¿correcto? Y lo que el slide y lo que tenemos que entender como ingenieros es que ese cálculo o sea, lo podemos hacer nosotros, pero nos demoraríamos una vida haciendo uno por uno. Entonces, lo que el slide hace es sacar fallas circulares y darte la más crítica, es decir, el menor valor. Y en base a eso podemos diseñar, saber si está bien o que podemos modificar, ¿no?, la configuración, ya sea geométrica, de alguna otra manera, para poder aumentar este factor de seguridad. Entonces, para un modelo de capas débiles, o sea, que tengamos estratos débiles, se puede usar el bloque circular, pero también el no circular, que es el por bloque. Y esto ahorita, si no lo entienden, lo vamos a poder ver un poquito mejor en el slide. Y bueno, y esto es el Cuckoo Search, que también es otro método cuando se trata de un material anisotrópico. Entonces comencemos con el slide, ¿correcto? A ver, aquí tengo un perfil. Ya, aquí está. Para hacerlo un caso práctico, le voy a comentar un poco de qué es este trabajo. En mina, como el relave va creciendo constantemente y tiene una cota máxima. Y lo que aquí se sacó es que hay una parte, en una parte donde se ha rellenado con este verde que está aquí es relleno macizo de lo que es la minera, ¿no? Que bota grava hasta bolones de 2 metros, ¿no es cierto? Entonces, esto es un perfil y lo que se está tratando es ver si es que cuando el relave llegue a este punto, este talud estará estable o no colapsará. Entonces, tenemos muchas maneras de entrar al slide y poder importar este perfil, pero la manera que explicar es para mí la manera más cómoda, cómo se puede hacer. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener ya bien definido nuestro perfil. Como le digo, no es de un solo perfil, hay muchos perfiles, hay varios perfiles que tenemos que tener en cuenta al momento de ser críticos, ¿no? Por ejemplo, hay otro perfil que puede estar así, hay otro perfil que puede estar por aquí. Me refiero en el sentido del ángulo, ¿no? Del ángulo del talud con la horizontal. Entonces, este fue el más crítico que también nos mandaron a analizar. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer una polilínea para poder del AutoCAD mandarlo al slide, exportarlo al slide. Entonces creamos una polilínea y lo vamos... Aquí hay algunos criterios para que podamos tener en el slide ser una manera más representativa. Por ejemplo, aquí son criterios ya que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, aquí es de 96 metros más o menos. Entonces, mínimo tiene que ser el doble. O sea pues lo que sea 100, entonces ya redondeamos, ¿no? 100, entonces tiene que ser 200
cuanto cuando dibujemos, ¿no? Entonces aquí vamos a dibujar. Lo voy a hacer un poco rápido, o sea, ya, para optimizar tiempo. Y aquí, como dijo, 200, ¿no? 200. Todo lo que está, lo que el slide te va a pedir son dos polilíneas, exterior interior, que es para lo que es el perfil y los que están los estratos, ¿no? que están dentro. Ya, listo. Una vez que tengas esto, aquí ya lo hice de una manera rápida, pero aquí lo hice un poquito más lento. Aquí te va a quedar algo así. Una vez que tengamos estas polilíneas, vamos a dividirlo en dos. Externa, que vendría a ser esto. Aquí le puse el nombre de la capa. Y aquí le puse el nombre de, si no me equivoco, material. Entonces el slide lo que te va a pedir es esto. Entonces que le des un material externo y un material interno para que lo pueda reconocer. Ya, una vez que tengamos esto, lo tenemos que guardar. Aquí muy importante, guardarlo en el formato DFX. Aquí está, ¿ves? Una vez que lo guardemos, vamos al slide. El slide se puede, como les he comentado, también dibujarlo aquí. ¿Correcto? Se puede dibujar aquí, se puede hacer tú así mediante comandos. Aquí también puedes poner ejes coordenados. Tienes tus ejes coordenados, XY, 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 y cierras tu polígono. Pero como ahora es un perfil, entonces para mí en lo personal me resulta mucho más fácil pasarlo del AutoCAD al slide. Pero no hay problema si es que también se desea hacer así. Entonces vamos a importarlo. Aquí tenemos. Aquí tenemos nuestro perfil del AutoCAD al slide. Aquí, como ya se los he comentado, tenemos que poner la polilínea de un material exterior. Y aquí, cuando tú pones external, el slide ya lo reconoce. En el caso no lo reconociera, fácil, acá lo puedes cambiar, no hay ningún problema. Lo que básicamente vamos a trabajar es external y material. Estos dos. External y material. El agua, que vendría a ser aunque en realidad no es agua, es relave, pero para efectos prácticos lo vamos a considerar como si fuera agua. Que en sí el relave también tiene parte de aguas, pero para que todos podamos entender lo vamos a dejar así. Ok. Listo. Aquí tenemos, ya. Lo segundo es, vamos a ver un poco de lo que es las propiedades, ¿no? Aquí son las unidades métricas o imperial, si lo dejamos en métricas, aquí en los días, y bueno, la permeabilidad, ¿no es cierto? Aquí un punto muy importante es cómo quieres que se haga el análisis. Si como se puede observar, este va de derecha a izquierda, está así. Entonces, algo que a mí me pasaba mucho y a veces por hacerlo muy apurado, es que a veces el talud lo dibujaba de esta manera, ¿no es cierto? O sea, para el otro lado. Entonces, si es que está para el otro lado, ya no tiene que ir así. Acá te está indicando. Lo tienes que poner así y de esa manera lo va a analizar mejor. Entonces, como ahora mi talud está para la izquierda, entonces sería este. Ya. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Alguna pregunta? Estoy yendo muy rápido, estoy yendo bien. Ujú. Exacto. Ya bueno. Entonces, vamos a ver un poco de lo que son los settings. Aquí ya como que les comenté, es muy importante esto, saber para qué dirección, para dónde está el talud. El Solid Profile, como les comento, esto es ya para tú hacer tu geometría aquí
y aquí el mismo slide ponerlo, sus propiedades, poner tú la geometría en el slide. Pero como en este caso no es así, yo lo estoy importando del AutoCAD, así que no tendría por qué usarlo. Escenarios, aquí es para que simplemente podamos poder no sé, cambiar de material, ponerle agua. Esa es una herramienta que ahora último lo puse slide y es muy, muy buena, la verdad. Que te puede poner muchas corridas y puedes analizarlo. Aquí, estos son lo que les comentaba, ¿no? De los métodos, que son los métodos que tenemos que tener en cuenta de por lo menos tener la idea de qué analiza y qué tan rigurosos son. Como les comentaba en la tabla que les mostré en el PPT, los métodos más rigurosos, los cuales usa las fuerzas y los momentos, y además de eso, lo más importante, usa la interacción entre Dobel y Dobela, es Spencer y Morgan Price. Los demás también, o sea, a modo de saber también eso, como le digo, no usan eso, usan otros parámetros, por ejemplo, Felenius o Jambu usa tablas, usa correcciones por tablas, usa corrección por nivel freático, entonces, y usa momentos. Entonces, básicamente es eso la diferencia. Es bueno entender por qué de otros métodos, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a usar básicamente es el Spencer, que es el que se usa actualmente, bueno, el que yo lo uso en el trabajo, porque es el más riguroso. Esto es para definir la superficie en nivel freático. Aquí está para analizar lo que es el análisis pseudoestático, ¿no? Cuando ocurre el talud tiende a tener fuerzas horizontales y fuerzas verticales. Entonces, por ahora no, más adelante lo vamos a usar. Ya bueno, esto ya básicamente lo dejo así, no toco nada más de eso. Lo segundo es las propiedades. Definir las propiedades en los materiales. A ver, aquí, un momento, ya. Para definir los materiales, nos vamos acá a lo que es propiedades, definir materiales. Aquí tenemos para cada material, como acá hay diferentes materiales, acá se puede agregar, se puede eliminar. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es darle un criterio de falla. Sabemos que los suelos, el principal criterio de falla que estudiamos es el criterio de Moore-Coulomb, ¿no es cierto? Que principalmente se da en suelos. Existen otros criterios, pero ahora solamente quiero centrarme en este y en otros más que ahorita los voy a comentar. Y bueno, para casos prácticos, entonces vamos a poner nuestro material, ¿no? Pero antes de eso, aquí voy a poner el nivel freático, que vendría a ser, con esta quise agregar nivel de agua, ¿no? Entonces aquí ponemos así, y lo ponemos aquí. Clic derecho, down. Ya. Aquí te está mostrando si es que quieres que el agua afecte a los materiales. Como quiero que están los materiales que están aquí, entonces le voy a poner que sí, que los va afectando. Como les comentaba, esto, bueno, aquí no sé si lo pueden ver mejor, esta parte que está abajo es roca, y la parte que está arriba es un relleno macizo, y la parte que está arriba, este pedacito chiquito que está aquí, es el relave. Entonces, asignamos propiedades. Y entonces el primer material lo voy a poner desmonte. Ya, que bueno, el peso específico lo voy a poner 19. O sea, estos pesos específicos ya se sacan en el laboratorio, ¿no es cierto? Y si está saturado, hay fórmulas, pero por lo general en la práctica se considera 0.1, o no, bueno, se considera 1, 0.5 o 2. Para estos casos lo voy a considerar 1, cuando esté saturado. Desmonte. Ya. La cohesión también se halla, disculpa, la cohesión también se halla en ensayos de corte directo, ensayos triaxiales,
podemos saber cuánto es la cohesión y cuánto es el ángulo de fricción. Bueno, aquí vamos a poner en cuenta. Más adelante también podemos, bueno, abarcar cómo se hallan estos parámetros, ¿no? de Moron-Coulomb en el criterio de falla. Aquí también hay criterios, por ejemplo, si es que tú no tuvieras ni cohesión ni ángulo de fricción, pues puedes entrar a este criterio que es de corte. O sea, mira, aquí vas creando, tienes una presión efectiva y te da un corte, por ejemplo, no sé, 10, y acá 30, o sea, lo que te da el laboratorio, ¿no? Entonces, no sé, 30, 50, suponen números al azar, ¿no? Entonces, lo que te hace es formar tu línea de falla. O sea, lo que hace estos criterios es ver la manera en que tú puedas caracterizar al suelo. Si es que no tienes, ya si no tienes cuestión de ángulo de fricción, puedes usar esto. Ahora, para lo que es rocas, se usa el criterio de Hooke-Brown. El criterio de Hooke-Brown es un criterio que principalmente se usa en rocas. Es el más conocido. Bueno, acá tenemos dos, ¿ya? El generalizado y el Hooke-Brown simplificado. Pero ahorita lo que vamos a abarcar es el Hooke-Brown, el generalizado. Aquí tenemos el UCS, que vendría a ser el índice, disculpen, la resistencia con presión inicial de una roca intacta. Aquí lo bueno del slide es que aquí te da una pequeña ejemplificación de cómo puedes usar esto, que está en megapascales. Entonces aquí nos dan un ejemplo de qué tipo de roca es. Lo ideal sería sacar un laboratorio, ¿correcto? Es lo ideal que se tiene que hacer para poder tener un análisis más significativo. Pero el slide también te da rangos en el cual puedes usar, ¿no? Como que aquí podemos ver los diferentes tipos de rocas. Luego tenemos el índice del GCI, que vendría a ser el índice de geológico de resistencia, que básicamente, aquí tenemos un abaco, es de qué tan fisurado está la roca. Tenemos dos ejes. Aquí podemos ver que no está tan fisurado. Aquí lo bueno que es un poco interactivo, ¿no? O sea, mira, acá tienes dos rayitas, no está muy fisurado. Conforme va bajando, se está haciendo más fisurado. Entonces, este abaco nos da ese índice, ¿no? Ese G6, ese índice de fisuración. Por un lado tenemos la fisuración, qué tan fisurado está, y por otro lado tenemos qué tan bueno y qué tan malo está. Quiero hacer aquí un hincapié en a qué le llama bueno y a qué le llama malo. Bueno lo llamamos lo que es la geotecnia cuando un terreno es áspero, ya que hay fricción, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que lo llama bueno, y lo que llama malo es cuando es liso. Entonces, en base a estos dos parámetros, podemos saber qué GCI o qué fisuración tiene la roca. Entonces, acá también hay otro, que es el de Flisch, que también se hizo un abaco, pero esto ya es para rocas que no sean homogéneas. Por lo general, que tengan una interfase. Solamente para que lo tengamos en cuenta y entendamos, ¿no? que se usa. Pero principalmente se usa esto, en general. Ya, y el MI ya son coeficientes de Hooke-Brown, que para diferentes tipos de roca. Mira, aquí tenemos, como le digo, estos son referencias. Lo ideal sería sacar un laboratorio, qué tipo Y bueno, ya por último tenemos la disturbación, que es este último, que vendría a ser para qué tipo, ¿no? Si es un túnel, si es una explotación, si es un talud. Entonces aquí también te dan esos parámetros. Esto es en cuanto a la roca. Entonces, nuestros montes, ¿no? Nuestros montes Moron-Coulomb. Voy a hacer acá otro que diga roca. Y vamos a usar este teorema de Hooke-Brown.
Para casos prácticos, para la capacitación de hoy, voy a hacerlo como no contamos con esos datos de estudio, porque son datos de estudio. Para hacerlo más interactivo, aquí también se puede hacer una criteria de falla de infinita resistencia. Y eso es lo que voy a construir en Roca. Ya que para analizar estabilidad de taludes en lo que son macizos, lo que son depósitos macizos, se tiene que hacer que la superficie de falla no pase por la roca. Y eso se hace haciendo que la roca tenga una resistencia al corte infinito. O sea, que nunca va a fallar, que obviamente que no es así, pero para ser más representativos, entonces vamos a hacer eso, ese criterio. Entonces aquí, bueno, roca, bueno, yo por lo general lo pongo negro. El peso específico de la roca siempre está, bueno, varía entre 23 y 24, lo voy a poner 24. Y el saturado siempre es uno o dos más. O sea, hay fórmulas, ¿vale? Pero siempre se considera así, en lo que es ya. Entonces tenemos la roca, tenemos... no considera esto. Ya. Tenemos roca. No me está dando porque la roca no pasa por el agua, por eso no me está dando eso. Y el desmonte. Entonces le damos OK. Y entonces luego de eso le asignamos las propiedades, ¿no? Asignar propiedades. Esto es desmonte, esto es roca, y eso también sería desmonte, ¿no? Ojo que este desmonte está saturado. Este desmonte está saturado, como podemos ver acá en las propiedades. Saturado le estoy dando un valor que es 21 kilonewtons por metro cúbico. Una vez ya definido eso, vamos al análisis de la superficie, de la superficie de falla. Aquí, como les comenté, como es un material homogéneo, que no siempre ocurre así, pero para este caso sí es un relleno macizo, que se trata de que sea homogéneo en toda la sección, que es la parte de arriba, entonces se usa la falla circular. Vamos a darle falla circular, Auto Research. Aquí hay otros métodos que son grillas y slop. Por ahora vamos a usar este. Este es como hace una grilla en la parte de arriba que tú lo vas a ver. Primero vamos a pensando con esto, luego vamos a ver los demás, ¿correcto? Le damos OK y le damos a calcular. Antes tengo que guardar. No sé, prueba 1. Vamos a... Ya está calculando. Le damos clic aquí, en lo que dice interpretar. Y nos va a hallar el factor de seguridad más crítico, ¿no? Como pueden ver, este es el factor de seguridad más crítico. Le damos clic aquí. Y vemos que hace muchas corridas. Muchas corridas. Y el que te da es el menor. Ya. Ahora, para poder entender un poquito mejor cómo funciona lo que es... El slide solo calcula, ¿correcto? No te hace interpretaciones. Para eso estamos nosotros, para poder interpretar qué es lo que está diciendo. Estas límites, como se pueden ver, para ser un poco más representativos, podemos modificar esto. O sea, ya no hacer que falle por aquí, porque por aquí creo que nunca va a fallar, ¿no? O sea, es tener un poco de criterio también, ¿no? El criterio que se tiene que emplear aquí es que este límite, vamos a moverlo ya. Vamos acá, clic derecho, Define Limits, Second Limits, y nos va a crear una entrada y una salida.
Entonces, esto lo que vamos a hacer simplemente es moverlo, cosa que la falla ya pase por aquí y pase por aquí. Entonces, de esa manera tenemos una falla, o sea, como digo, si es que yo le pongo al slide, hállame esto, por este límite y por este límite, entonces el slide lo único que te va a sacar es esto, pero es un poco incongruente, ya que es creo que casi posible que pueda fallar por aquí, pueda hacer una falla así, por aquí mejor dicho, por esta parte. Entonces lo que el slide, tú tienes que decirles que ya, quiero que mi falla empiece por aquí y salga por aquí. Entonces, de esta manera estás haciendo que la falla sea mucho más representativa. Entonces ahora sí le damos otra vez una corrida. Ah, mm, veamos aquí. Ah, no lo he movido. No lo hemos visto. No lo llegué a mover esto. A ver, otra vez. Define limits. Siempre es aquí, y un poco ahí, y aquí, y un poco aquí. Le damos down. Y le vamos a correr. Ya. A ver, un momento. Y entonces estos límites básicamente son para eso, para decirle al slide dónde quiero que entre mi falla. Para lo que es este desmonte macizo, es algo que, como les comento, nunca debe pasar por roca. Nunca, el factor de seguridad nunca debe pasar por roca. Aquí estaba haciendo otras corridas más. Te voy a comentar un poquito. ¿Se puede ver? Aquí está. Ya. Es el mismo, solo que esto ya le di la propiedad de que sea un relave. Es el mismo. Entonces, lo que le digo es que nunca debe pasar por roca, porque no sería el factor de seguridad no sería representativo. Entonces, siempre hay que priorizar de que la falla esté, como digo, o sea, lo que el slide solamente te va a hacer cálculo, no te va a interpretar nada. Entonces, le damos límites donde pueda entrar y donde se pueda generar estos círculos de falla. Ahora, este es para un análisis estático. ¿Qué pasa si es que queremos analizar un análisis pseudoestático o un análisis sísmico, ¿no? Cuando llega un sismo. Cuando llega un sismo, se van a generar dos componentes para el talud. Un componente horizontal y un componente vertical. Y esos componentes tienen unos coeficientes, donde en el slide lo podemos cargar de esta manera. Vamos a Loading Seismic Load. Aquí, como pueden ver, tienen dos componentes, tanto horizontal como vertical. Estos componentes se hallan básicamente, como les he comentado, del PGA, que se tiene que hacer, lo adecuado es hacer un análisis sísmico de riesgo y con eso, en base a esa aceleración máxima, poder hallar esto. En el caso del trabajo, lo que consideramos es una aceleración máxima de 0,43. Y para la horizontal sería 2. Hay muchos autores que plantean esto. Por lo general es entre 0,5 y 2,3. Nosotros consideramos el mayor, ¿no? Que sería 0,5. Entonces sería 0,43 entre 2. Entonces el coeficiente es 0,215. Este PGA es para un periodo de retorno de 480 años. Ponemos OK y aquí va a aparecer. Porque si es que esto no ponemos nada, por ejemplo, ponemos 0, no va a aparecer nada. Entonces esta es una condición estática. Entonces una condición pseudoestática o sísmica, ponemos este coeficiente.
Muchos autores no recomiendan, no hacen hincapié en la vertical, aunque también podrías ponerlo así, pero no se recomienda. Lo que más se pone énfasis es en el coeficiente horizontal. Entonces aquí ponemos el 0.25, que es la aceleración máxima es 0.43, que se puede hallar con un acelerógrafo. Entonces ponemos 0.215. Y aquí tenemos el análisis. Entonces le damos, lo corremos. Solo el 2. Ya, le damos aquí. Y aquí tenemos el factor de seguridad para un talud con análisis pseudoestático, o sea, por la acción de un sismo, básicamente. Si lo ponemos en comparación, ahorita vamos a comparar, es 0.9, ¿no es cierto? Ahora, hay que siempre el factor, el pseudoestático va a ser menor. Entonces, si es que yo le quito aquí esta condición, o sea, no considero un análisis estático, básicamente, lo corremos, que es este. A veces demora un poquito porque tiene que dar muchas corridas. Muchas corridas, muchas corridas. Ya está. Ya. No corrí bien. ¿Qué pasó? Y ahora sí. Como pueden ver, es 1.2 a comparación del 0.9 que era el análisis estático. Como les comentaba, también existen, lo que el slide hace es, lo que el slide hace es crear, que lo vamos a poder ver, curvas, y aquí también podemos ver las dovelas, ¿no? Cómo interactúan entre sí. Y podemos ver un poco mejor cómo es dovela y dovela, dovela y dovela, actúan y se halla este factor de seguridad crítico, ¿no es cierto? Otra manera de poder calcularlo también no es por una falla circular, es por una falla en bloque. A ver. Y eso se hace de la siguiente manera, ¿no? Vamos aquí donde dice propiedades, no, superficie, superficie opciones. Acá la circular, no le damos a circular, le damos a no circular. Y aquí, esto podemos profundizar más adelante, pero por ahora voy a explicar netamente de lo que es por bloque. Damos OK. Entonces vamos a propiedades, surface, block search, que ponemos polilínea. OK. Entonces nosotros creamos nuestra superficie de playa por bloque. Entonces empezamos por aquí. Por lo general por bloque siempre se da en la interfaz. En este caso no hay una interfaz significativa, porque por lo general cuando hay un desmonte, siempre que hay una capa que es una capa que es interfaz entre esta y esta. Por lo general a esa capa también se le tiene que hacer una, un ensayo de la resistencia al corte, tanto para interfaz desmonte y interfaz y roca. Pero por ahora no tenemos esa interfaz, así que simplemente lo vamos a poner así. Vamos a seguir esta falla por bloque. Aquí y aquí. Clic derecho, done. Ya, entonces
yo le estoy diciendo al slide, yo quiero que la falla ya no sea circular. Entonces quiero que tomes en cuenta esto. Entonces lo que el slide va a hacer es sacar muchas corridas, muchas corridas, muchas corridas, y te va a dar el factor crítico de este por bloque. Te vamos a ver cómo funciona. Vamos corrida. Vamos a ejecutar. Sí. Al último, es este. Clic en interpretar. Básicamente es clic interpretar, calcular, interpretar, calcular, interpretar, calcular, interpretar. Eso es lo que básicamente es lo más tedioso en este programa, ¿no? O sea, la geometría ya es muy fácil, poner tus puntos, tu perfil, también lo que es el laboratorio, sacar los parámetros de resistencia. Y bueno, ya como ejemplo, mira, esta superficie de falla que le doy es 4, entonces no es significativo porque es mayor a comparación de la superficie de falla circular que le estaba aplicando, que salía 2, 1 punto, 0 punto algo, entonces esto no es, pero lo que trato de hacer entender es que eh, tenemos que analizar de todas las maneras posibles, de manera circular, por bloque, y cosa que tengamos un panorama mucho mayor y que podamos saber que este tipo de falla va a ser la más crítica. Y en base a eso, poder decir si es que esta luz es estable y seguir, o si no, en el caso de que no sea estable, bueno, ahí es ya donde ingresar lo que es cambiar la geometría, ¿no? Lo que principalmente en minas se hace eso. Si es que no cumple con el factor de seguridad, siempre se hacen banquetas. A ver, te voy a mostrar un poquito. Pues en el caso no existen muchos otros métodos, ¿ya? Como poner geomembrana, poner como pilotes, es como que existen muchas maneras de poder estabilizar un talud, pero por lo general el que sale más costo-beneficio es el remover, ¿no? El cambiar, bueno, en lo que es mina, en lo que es desmonte, o sea, es cambiar su geometría, de hecho, entonces podemos poner aquí, vamos a moverlo, generar banquetas, cosa que podemos disminuir el factor, disculpen, aumentar el factor de seguridad, o bien esto, pero aquí ya también hay un análisis de costo, ¿no? Por ejemplo, ya verlo en planta, verlo cuánto de tierra se va a mover, qué maquinaria se va a necesitar, cuánto habrá máquina, cuánto habrá hombres, es ya todo un análisis, pero es lo que principal se hace. Y aquí, ya para terminar, tenemos, como les dije, estos límites que pone el slide son los límites por donde va a pasar, pero también puede existir fallas circulares locales y globales. Entonces, para diferenciarlas esas, entonces podemos hacer corridas aquí. O sea, por ejemplo, yo digo, yo quiero ver si es que este pequeño banqueta que está acá puede fallar. Entonces, lo que hacemos es mover esto. Move limits. Entonces, yo quiero saber esto. Y esto sería ya una falla local, ¿no? Una falla local circular. Que vamos a subir. Done. Vamos surface. Surface options, y lo que es circular, ¿no es cierto? Circular. Ok. Ya, entonces yo quiero saber esta falla local que va a ser en esta pequeñita banquetita. Entonces, le doy OK, done, y lo pongo a analizar. Ya, apenas se ha actualizado. Ya, ¿ves? Entonces, si se dan cuenta, yo le estoy diciendo, eso es lo que los ingenieros tenemos que hacer, ¿no? Decir al SDA, yo quiero que tú
mi falla pasa por aquí, porque a mí me importa esto. Entonces, eso es lo, y el slide solamente te lo va a calcular, no va a ser otra cosa. Entonces, con eso limitas que sea una falla local o que sea una falla global, ¿no? Moviendo los límites, ya no quiero que salga por aquí, sino quiero que salga por aquí. En cuanto a lo que la norma dice, que el factor de seguridad para lo que son rellenos es de 1.3. Entonces, por ende, sí estaríamos cumpliendo lo que es el estático. Y bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, que ha quedado algo claro. Si es que tienen alguna duda, no duden en preguntar. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Pablo, muchas gracias por tu exposición, ha sido muy didáctica. Mi pregunta es, al comienzo, cuando usaste Watertable, ¿qué datos necesitas para saber si usas eso o Piezometric Line? A ver. Mm, no, aquí está. ¿Te refieres a esto? O... Sí, 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 porque ahí escoges bueno, Ya, a ver, ya, tabla de agua. ya, ajá, ya, voy a explicar, ya, ok, está bien, buena pregunta. Aquí lo que se hace básicamente es, el slide te da diferentes maneras de poner el nivel piezométrico, tienes mucha razón. Lo que hace básicamente esto es hacerlo por una línea, pero no es la única manera de poder hacerlo, ¿no es cierto? Podemos hacerlo también por grillas, dependiendo a la presión de poros. Eh, bueno, haciéndote un ejemplo, en lo que es lo que son los piezómetros, ahora voy a abrir porque le paña. Tenemos aquí nuestro talud. Tenemos aquí unos piezómetros, ¿no? Entonces, el slide te dice, entonces, si tú sabes o tú puedes predecir por eso tu nivel freático, entonces pones el word face. Pero si tú quisieras ser un poco más preciso, ya que tú tienes piezómetros, entonces pones grilla, o también, entonces lo que el software hace básicamente es, tú tienes acá tu piezómetro, entonces acá tú tienes tu presión efectiva, ¿no es cierto? Acá también tienes tu presión efectiva, te puede dar, no sé, tu presión de tus 30 metros, 40 metros, presión efectiva. Presión efectiva aquí, presión efectiva aquí, presión efectiva aquí, presión efectiva aquí. Lo que el software hace es interpolar. Entonces ya no es una línea. Entonces lo que el software hace es, tú me estás dando estos datos, entonces yo lo que te hago es sacarte tu nivel presiométrico de esta manera. O como el software crea que se puede interpolar. Y eso lo podemos hacer tanto para nivel de presión de poros, presiones totales y presiones efectivas. Y básicamente es eso. O sea, con los piezómetros se puede emplear estas grillas. ¿Quedó claro? ¿Te confundí? Sí, está bien. Ya, perfecto, gracias. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo otra pregunta. Bueno, me parece muy clara tu exposición. En realidad está muy completa, empezando por los conceptos básicos, las formulaciones que existen, ¿no? Y de ahí dándonos eh, una solución para, ¿cómo se llama? Para un caso real que es los centros de relaves o los depósitos de relaves, ¿no? Muy, muy clara de verdad tu exposición. Y mi consulta va más por, hay una parte en la que pones unos métodos de falla, si mal no recuerdo era Hawk Brown generalizada y simplificada, y me dijiste que eso era para rocas, creo. Mi pregunta es si hay alguna diferencia entre usar una de las dos, las soluciones cambian, el factor de seguridad que será al final Sí, varía. sí. Esa Ya, sería mi consulta. Gracias. ya. Genial. Sí. Lo ideal sería, vamos a dar acá. Aquí están los métodos para poder hallar las novelas, básicamente. Lo ideal sería hacerlo con la gran mayoría, no con la gran mayoría, pero sí con los principales, que es como, por ejemplo, Bishop, Jambu, Spencer. Sí varía, sí varía. Yo te mentiría si te diría que comprobé con todos porque no lo hice, pero por lo general el Spencer siempre es menor, porque se crea una situación más crítica, crea una situación en la que se puede
una interacción entre dovela y dovela. Entonces, con respecto a los aproximados y a los precisos, la principal diferencia es que los precisos eh, son más críticos y por ende son factores de seguridad menores. Y bueno, si respondí tu pregunta o... Sí, más que nada me refería a la de Hawk Brown, que era para rocas, creo que mencionaste. Había Ah, una Hawk Brown, generalizada y una ya, simplificada. ok. Si entre esas dos hay alguna diferencia de solución. Ah, ok, ya, perfecto. Hawk Brown, ya, ok, ya te entendí. Ya, esos son principalmente para rocas. Sí, tienes razón, son para rocas. El criterio de falla de Hawk Brown es especialmente para rocas. La principal diferencia entre estos, lo voy a poner, es que los parámetros que se usan para el generalizado son lo mismo. En realidad son lo mismo. Son simplemente que aquí podemos poner datos de laboratorio. De laboratorio con lo que sacamos de la roca intacta, del uso del GCI, ya que también te lo puede dar de una tabla más didáctica, y acá también. Y el Hooky Brown simplificado simplemente es como una manera rápida de poder sacar los otros, porque estos parámetros M y S, bueno, creo que más adelante, no sé si lo podríamos explicar, se relacionan, tiene una relación directamente con estos parámetros, que es el GCI, es el M y es el D. Ah, ok, perfecto, perfecto. Ya entiendo. Listo. Entonces solamente es colocar unos parámetros en uno y otros. Si tienes otros, colocar en el otro método, Exacto, ¿cierto? exacto, Perfecto. correcto, Muchas correcto. gracias. Listo, Gracias, Pablo. gracias. Fíjate. Pablo, ¿y has tenido experiencia, por ejemplo, en zonas donde tienes datos de laboratorio, usas Hooky Brown, pero en otros sitios donde no hay, has usado Barton Bandis? Porque por ahí puede haber algunas estaciones de donde Mm, se claro, pueden sacar datos. claro, sí, por ahora no, pero por ahora no solamente he usado Hooky Brown, pero sí, sería, no, por ahora no me ha pasado porque sí teníamos data de eso. Pero sí podrías también usar. Tienes buena sugerencia. Y una pregunta, no sé muy bien ese tema, había estado viendo de que los datos del criterio de Monculom, del phi y la cohesión, no sé, creo que en Slide como que los consideran independientes ambos, Mm, o sea, datos que no son, los dos no son dependientes entre ellos. claro, claro, o sea, el light tiene diferentes maneras de poder ponerlo, como acá, hay momentos en que simplemente al momento de hacer por falla, ponemos estos datos. Y o sea, es lo bueno de Slide, ¿no? Entre comillas, te puede dar diferentes maneras de poner los parámetros de ruptura, ya sea con que tengas estos datos o con que tengas los datos de cohesión y ángulo de fricción. Eh, sí, bueno, por el momento estoy usando más el slide, pero como les he comentado, mi idea también es, obviamente, yo sigo aprendiendo, no es que lo sé todo, es lo que sé es lo que por ahora estoy y voy a seguir en la práctica, voy a seguir aprendiendo mucho más y al fin y al cabo entender, ¿no? Todos estos programas que conlleva el Roxane, que por ahora quiero aprovechar, que ya que tengo la licencia de todos estos y poder entrar, por ejemplo, no que más estoy enfocándome, siento, pero mi idea a largo plazo es entender, no sé si todos al punto, pero sí por lo menos entenderlo para qué sirve y qué parámetros se puede utilizar. El Hooky Brown, haciendo un poco hincapié, se relaciona mucho con este programa, que es el RC Data, antiguamente llamado Rock Data, creo, si mal no me equivoco, ya que la envolvente de Hooky Brown, la envolvente de Hooky Brown no es una recta, ¿no es cierto? Es como una parábola. Entonces lo que hace este programa básicamente es, tenemos esta recta, ¿no? Tau y nuestro esfuerzo. Nos tenemos para un solo normalmente, cohesión y su ángulo de fricción, ¿no? Lo que
criterio de Hockey-Brown es así, es una tabla, algo así. Pero para ciertos casos lo que se le trata es tratar de transformar este criterio de ruptura a una recta por Colón para poder hacerlo un poco más simplificado. No es la más exacta, pero por lo menos trata de simplificarlo lo más posible. Y bueno, entonces eso también estoy un poquito, no sé mucho de eso, les mentiría entrando en este programa, pero quiero empaparme más de esto y también entenderlo, ¿no? No sé si Paola, alguien... una pregunta. Y cuando Dígame. hablaste de la interfase, en ese caso, cuando existe, ¿la trabajas como una polilínea o o considerando su espesor? Claro, exacto. Para esto no quise ponerlo porque, pero sí, tienes razón. Lo real es eso. Lo real es que acá existe una interfase con una cierta espesor y ese espesor tiene que llevarse al laboratorio y analizar, ¿no? Desmonte, interfase y desmonte, roca, interfase. Y acá debe haber una línea de un espesor. Exacto, sí, tienes razón. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia? Más que todo, pediría Yo tengo una sugerencias. consultita, Piden- Pablo. Una dime. consultita. Justo estoy haciendo mi tesis sobre estado límite y ahí yo encontré un tutorial, o sea, de Ya, esos de slide. sí. ¿Sabes si ahora en la versión actual del slide, dentro de los enfoques de diseño, está lo que es el método del RFD? Porque dentro de los que yo he buscado, o sea, yo tengo una versión del slide que está un poco Ujú. desactualizado, ¿no? Pero están solamente los del eurocódigo. Sí, exacto. ¿Sí? Eh, ¿Siguen habiendo solo esos? ¿O sí, ya sí, han añadido el RFD? hasta donde yo sí creo que sí soy así una vez. Pero fácil, lo voy a investigar bien y te comento. Donde yo sí creo que solamente siguen esos. Ah, el eurocódigo nomás. Sí. Ok, ok. Ya, Pablo, está bien. Gracias. Bueno, gracias a usted. Paola, una pregunta. Y cuando estás analizando un talud y ese tiene una máquina que genera vibraciones, ¿eso se tiene en cuenta en los análisis o es más Mm, que de- nada en campo? a ver, depende qué tamaño es el talud, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, por ejemplo, este talud tiene una altura de 65, o sea, como que es muy despreciable para este tipo de talud. Si fuera de menos, creo que sí se tomaría, no te sabría contestar a cierta seguridad, pero hasta donde tengo entendido, como trabajamos grandes, se desprecia. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, Pablo, ¿qué tal? Buenas. La verdad, bien interesante el taller y bien enriquecedor para los que estamos interesados en esta rama. Sobre ese caso, esa sección con esa altura que tienes, que si no bien mal no veo es de 65 metros. Ujú, sí, Este, me mencionaste que era una desmontera, ¿verdad? sí, relleno macizo de mina, exacto. Ya, es bastante alto, ¿no? O sea, Sí, la altura que tiene, sí, sí. bueno, si mal no veo, ¿cuánto es que tiene el talud? ¿Uno en uno aparece o no? Mm, a ver. Ese es podría Esto, entender de que es un levantamiento, ¿verdad? Topográfico, y con eso ujú, han sí, sacado la exacto, sección, ¿no? exactamente. El elemento topográfico lo hicimos primeramente y de ahí sacamos bastantes perfiles y de ahí lo hicimos el más crítico, ¿no? Y el más representativo, ¿no?
Bueno, hay más, pero quise hacerlo solamente para la capacitación y para el taller de ahorita es este, ¿no? Ya. Allá en Cerro Verde me parece que tienen el tipo de explotación es mediante tajo abierto, ¿no? Tajo Si no abierto, me correcto, equivoco. Y correcto, allí tajo también abierto. ahí se necesita bastante lo que es el control geotécnico, ¿verdad? Sí, Justamente correcto. por ese método, más que Exacto. incluso la geomecánica, incluso porque no hay subterráneo, sí hay subterráneo, no No, sé no, no, si. no, 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 no es erróneo. Agradecer a Paolo, más que todo por su tiempo, ¿no? Muy a pesar de que se encuentra en mina y son condiciones muy distintas a las que uno se encuentra en su domicilio, ¿no? Agradecer por su tiempo, agradecer a los chicos también por su disposición a aprender y bueno, como indicó compañero Ángelo, si es posible coordino con Paolo y si hay la posibilidad de realizar un taller más, no hay ningún problema, la verdad. Esas serían mis palabras, chicos. Gracias. De igual manera, gracias a todos, gracias por sus preguntas, gracias por su atención. Y nada, seguir conocimiento y seguir aprendiendo muchas más cosas. Gracias.